Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis hermanos? Me presento, soy Jorge Achával de la Iglesia Jesucristo el Quirio y bueno, los queríamos saludar desde acá desde el Facebook de Misiones Oeste y los quería alentar también a que a que nos puedan seguir por Facebook, que se puedan sumar a las distritales, a los tiempos de oración eh, que tenemos por nuestros misioneros. Lo hacemos por Google Meet los días martes a las 6 de la mañana y a las 23 horas. Pero, y no quiero pasar por alto esto, pero ustedes no pueden ni saber cómo el Señor se mueve, muchachos, mis hermanos. Eh, Cada necesidad que le presentamos a nuestro Dios amado, sobre nuestros misioneros, cuando ellos nos entregan sus cartas, los compartimos en ese tiempo de oración y mis hermanos, Dios sigue respondiendo, Dios sigue supliendo, Dios sigue sanando y los invito para que sean parte de esto también, para que ustedes puedan sentirse útiles en la oración. Tal vez seas grande, tal vez Dios no tengas un llamado a ir a alguna nación, pero mi hermano, te quiero decir que sí tenés un llamado a orar, tenés un llamado a hacer discípulos. Esa tarea el Señor no se la dejó a los pastores, coordinadores o a los líderes, no, a la iglesia. Prediquen la palabra y hagan discípulos, formen personas. Pero bueno, en definitiva, no quiero desviar el tema, ¿no? Que vamos a tocar hoy, que es el tema de los refugiados, ¿no? Y tanto refugiados como personas mendigos y personas que estén necesitando, ¿no? Y cuál es nuestra actitud hacia esas personas, cuál debe ser. Y me encantaba leer un proverbio, ¿no? Que dice que en Proverbio 19:17 dice que el que se apiada del pobre presta al Señor, ¿no? Y Él paga. Y hay un montón, ¿no?, de versículos donde nos alienta a ayudar al necesitado, a tener ese corazón de que le duela el dolor del otro. Y, y la verdad que debemos hacerlo. Podía ver también como, y tocando el tema de refugiados, ¿no? Como Nielsen, misionero también, él es misionero en Irán, él comenzó cuando estaba soltero llevando Biblias a China. Después se fue a Irán. Después se fue a Turquía. De Turquía se tuvo que venir para acá. Y fue fundando iglesias, él y su familia. Y, y hoy por hoy tiene que estar en la Argentina, su esposa también, refugiada acá. Y saben que una de las cosas que más les dolía a ellos, estaban contentos porque en Argentina se puede predicar en cualquier esquina, decía la esposa, pero había un dolor también, porque eh, en Irán, en China, en esos lugares, no se puede predicar libremente. Las personas saben qué hacen. Las Biblias, como decía el muchacho Nielsen, las Biblias no se tienen que partir. Uno se aprende en una casa de oración que tienen, se aprende el Evangelio de Lucas, el otro y así, se van repartiendo pedacitos de Biblia. Y tal vez esperan años para que llegue Mateo y puedan aprenderse Mateo. Y nosotros, podía ver yo en mi bolsillo con el celular 20.000 Biblias. Nosotros hoy en cada casa debemos tener 2 Biblias fijas y no las leemos. Y estos refugiados, nuestros hermanos refugiados, aman la palabra, esperando un mes para poder recibir un nuevo capítulo. Mis hermanos, a veces no sé si tener más pena de nosotros que de los refugiados. Y es que debemos ser conscientes de que somos afortunados, que vivimos en un país como la Argentina, que no sufrimos persecución, que podemos ir ahora, yo si quiero, y nosotros también podemos ir a la esquina y poder gritarle, invitarle a cualquiera, decirle: Cristo te ama, Cristo vive. Eh, no estoy diciendo que lo vayas y lo hagas, estoy diciendo, papi, que seamos conscientes de las libertades que tenemos, de la posibilidad de poder predicar el Evangelio. Eh, Podía ver los mendigos que estaban en la Biblia, lo podía ver a Pablo encarcelado, triste, esperando no su muerte, porque así era, y anhelando solamente un capote y los escritos.
para poder seguir leyendo la palabra de Dios. Les pregunto, ¿anhelamos también de esa forma la palabra de Dios? ¿Esperamos con ansia cada momento libre para poder leer su palabra? Los aliento, mis hermanos, a que en este día puedan amar cada día más la palabra. Que cuando haya un mendigo en la calle, o esos chicos vieron que agarran y te limpian el vidrio, míralos a los ojos, papi. ¿No le querés dar un plata porque se la gasta en cualquier cosa? Míralo a los ojos y decirle que Dios te ama. Seamos sensibles al dolor del otro. Y como dice Proverbios, ¿no? Que el que ayuda a un pobre presta al Señor. Los aliento, mis hermanos, a poder tener en su corazón la intención de ser cada día más parecido a Cristo. Él estaba con los necesitados. Él buscaba a los mendigos se acercaban a Él y Él los recibía. ¿Y por qué se acercaban a Él? Porque Él era accesible justamente. Él no ponía barrera, Él caminaba entre la gente, Él escuchaba el dolor ajeno y se hacía piel junto con ellos. Los aliento, mis hermanos, a ser imitadores de Cristo. Nuevamente los aliento. Y sé que si ponemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad en leer la palabra, nuestro entorno va a cambiar. Es inevitable que cambie, que no cambie. Los aliento a tener un corazón como el de Cristo, a ser sensible a la necesidad del otro. Que Dios lo bendiga, que sean imitadores de Cristo. Sí, repetí mucho y eso, pero es tan vital para nosotros que no nos olvidemos a quién servimos, por quién vivimos y a quién serviremos en la eternidad. Que Dios lo bendiga. Quiero orar por ustedes y por cada uno de los misioneros, ¿no?, que está pasando necesidad. Señor, te doy gracias por este momento, papito amado. Señor, te doy gracias por los misioneros. Señor, te doy gracias, mi Dios, porque a ti nada se te escapa, Padre Santo. Señor, mi Dios, te pido que estés cubriendo la necesidad de cada uno de ellos, papá. Señor, de esos pastores que quedaron en Irán, Señor, en China, papá, que está en peligro sus vidas, Padre Santo. Señor, te pido, Señor, que los cubras con poder, Padre Santo, Señor. Y papá, te pido y te ruego, papá, que nos des ese hambre, Padre Santo, que tienen ellos, papá, de leer tu palabra, Padre Santo, Señor. Haznos sensibles, Señor, a tu palabra, a tu espíritu, papá. Que entendamos como iglesia, como pueblo, Señor, que es en la oración, mi Dios, donde tú, Señor, nos oyes, Padre Santo. Es en la intimidad, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios, por este momento y bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, papá. Y espero y anhelo, Señor, que esta palabra, esta reflexión, este momento vivido juntos ahora, Padre Santo, sea de edificación para su vida, papá. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, mi Dios. Amén, Señor, amén y amén. Dios los bendiga muchísimo, mis hermanos. La paz de Dios esté en su casa y con ustedes siempre. Bendiciones. Chau, chau.